La misericordia de Dios no es simplemente un atributo entre muchos, es una expresión esencial de su carácter eterno. Cuando Dios se presenta a Moisés en el monte Sinaí, declara su nombre diciendo: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Éxodo 34:6. No se trata de una misericordia ocasional, sino de una disposición divina constante. Esta autodefinición ocurre justo después del pecado del becerro de oro, un acto de rebelión escandalosa. Y sin embargo, Dios responde revelando su corazón compasivo. Esto demuestra que su misericordia no depende de la fidelidad del hombre, sino de su propia naturaleza santa y amorosa. La misericordia de Dios es la forma en que su justicia se inclina hacia la redención, no hacia la destrucción. Desde el inicio, la misericordia de Dios se manifiesta como un acto deliberado de amor inmerecido. Adán y Eva, tras desobedecer, debieron morir según el mandato divino. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:17. Pero en lugar de ejecutar la sentencia en ese momento, Dios proveyó una cobertura. Y Jehová, Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Génesis 3:21. Esa piel implicaba la muerte de un animal inocente, una figura del sacrificio futuro de Cristo. Esta es la primera manifestación tipológica de la misericordia salvífica. Dios cubriendo la vergüenza del pecado con un sustituto. Desde el Edén, la misericordia no anula la justicia, sino que la satisface de forma vicaria. La historia del pueblo de Israel es una continua danza entre la infidelidad humana y la fidelidad misericordiosa de Dios. A pesar de repetidas rebeliones, idolatría y dureza de corazón, Dios no los destruye completamente. En vez de eso, envía jueces, reyes, profetas, llama al arrepentimiento, restaura y sigue firme en su pacto. El Salmo 103 lo expresa con claridad. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Jeremías, en medio del lamento por la caída de Jerusalén, declara una de las verdades más profundas del Antiguo Testamento. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Esta afirmación brota no del bienestar, sino del quebranto. La misericordia de Dios brilla más intensamente cuando todo lo demás parece perdido. David entendió cómo pocos la dinámica entre pecado, arrepentimiento y misericordia. Su historia con Betsabé y el asesinato de Urías lo colocaron en el abismo moral. Sin embargo, en lugar de ser destruido, fue restaurado, y su respuesta fue un salmo de confesión. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Salmo 51:1. David apela no a su derecho, ni a su linaje, ni a sus obras, sino a la multitud de tus piedades. Reconoce que su única esperanza está en el carácter misericordioso de Dios. La misericordia no es un premio por el arrepentimiento, sino el terreno que lo hace posible. Dios atrae con cuerdas de amor al pecador arrepentido, no para humillarlo, sino para restaurarlo. En el Nuevo Testamento, la misericordia de Dios se encarna en la persona de Jesucristo. Cada milagro, cada gesto de compasión, cada parábola revelaba el corazón misericordioso del Padre. Jesús mismo declara: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14:9. La mujer adúltera en Juan 8, según la ley, debía ser apedreada, pero Jesús, conocedor del alma humana, le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Su misericordia no niega el pecado, sino que lo confronta con gracia transformadora. Igualmente, el ladrón en la cruz, al borde del infierno, se aferra a la esperanza en un Salvador crucificado
y recibe la promesa del paraíso. La misericordia no conoce límites cuando encuentra un corazón humilde. La cruz es la cumbre donde la justicia y la misericordia se abrazan. El pecado merecía castigo, y Dios no lo ignoró. Lo colocó sobre su Hijo. Isaías profetizó: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías 53:5. Jesús absorbió la ira que nosotros provocamos, para que nosotros recibiéramos el perdón que Él merecía. La misericordia no es barata. Costó sangre, sudor y lágrimas. Es gratuita para el hombre, pero infinitamente costosa para Dios. Esta verdad debería romper toda soberbia espiritual. No fuimos salvos por lo buenos que somos, sino por lo bueno que es Él. Pablo es un testigo vivo del poder restaurador de la misericordia divina. Como perseguidor de la Iglesia, merecía el juicio, pero recibió la gracia. Él mismo lo confiesa: «Yo era antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia». Primero a Timoteo 1:13. Su transformación fue tan radical que se convirtió en apóstol de los gentiles, llevando el Evangelio hasta lo último de la tierra. Pablo entendió que Dios usa a los peores para mostrar la grandeza de su gracia. No eligió a Pablo por lo que era, sino para mostrar lo que su misericordia podía hacer con un pecador. La misericordia de Dios no fue un acto histórico aislado, sino una realidad viva y accesible para todo creyente. El autor de Hebreos nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Esto implica que Dios no se cansa de perdonar. Su misericordia es nueva cada mañana. Lamentaciones 3:23. Porque nuestras debilidades también lo son. El creyente no camina confiado en su fuerza, sino en la compasión del Señor que lo sostiene, lo levanta, lo corrige y lo guía. Pero la misericordia que recibimos también exige una respuesta. Jesús dijo: «Sed misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso». Lucas 6:36. El perdón recibido debe traducirse en perdón otorgado. La parábola del siervo que fue perdonado de una gran deuda, pero no perdonó una pequeña, Mateo 18:23-35, muestra que quien no muestra misericordia quizás no ha entendido la que ha recibido. Somos llamados no solo a admirar la misericordia de Dios, sino a encarnarla en nuestras relaciones cotidianas, con el enemigo, con el débil, con el que nos falla. Finalmente, la misericordia de Dios será el tema eterno de nuestra adoración. En Apocalipsis, los redimidos entonan cánticos que no exaltan su santidad personal, sino el sacrificio del Cordero, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 1:5. Si estamos en pie, es porque la misericordia nos alcanzó. Si somos salvos, es porque la compasión del Padre se manifestó en Cristo. Por eso, nuestra alabanza no tendrá fin. Cantaremos eternamente no nuestras obras, sino las suyas. Porque por los siglos de los siglos, su misericordia permanece.